Buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes? Como decía en la alabanza, ¿cómo que estamos? Bien, ¿verdad que sí? Alabo y doy gracias a Dios por este hermoso privilegio de estar en este año compartiendo con ustedes, compartiendo mi conciencia, lo que el Espíritu ha puesto en mí, sobre todo en este mensaje del día de hoy. Como yo sé que ustedes están bien, yo les voy a pedir que unan esa energía de ustedes a la mía y que entreguemos este mensaje, reconociendo que de nosotros mismos nada podemos, que es ese Cristo divino y viviente en ustedes, en mí de manera en especial, quien hace la obra. Y en la seguridad de eso decimos juntos: gracias, Padre, gracias, Dios, gracias, Divino Maestro. Solo Dios me basta. Este título es el mensaje que el Espíritu ha puesto en mí y que de alguna manera para el inicio de este año 2026 me ha dado un enfoque a través de 3 ideas divinas que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Solo Dios me basta, porque la expresión dice solo Dios basta. Pero yo recuerdo que cuando oí esa expresión, estamos hablando de entrega, de confianza, de plenitud. Y como esto es pues un poema que yo escuché cuando era un poquitito más chiquita que ahora, de Santa Teresa de Jesús o Ávila, la mística española, en un poema que dice que nada te perturbe. Y si nosotros hacemos conciencia de que nada nos perturba, entonces la expresión global que todos conocemos de que Dios nos basta, yo pienso que hay que pensarla un poquitito. Cuando tú sientes que esa expresión marca un punto de inflexión en ti, te hace reconocer, aún a pesar de la circunstancia, que solo Dios te basta, entonces, amigos, la expresión para mí, con todo el privilegio de decirlo, cambia. Una cosa es que en general usted diga, no, tranquila Juliana, que Dios basta. Y otra cosa es que desde mi corazón, desde mi propio consentimiento, de saber todas las cosas que hay alrededor y que esto nada te perturbe, entonces tú haces el reconocimiento y tú dices, es verdad, solo Dios me basta. Y con ese reconocimiento es lo que ha movido el título de este mensaje de hoy. Cuando hablamos y decimos esa expresión, estamos hablando de confianza. Estamos hablando de saber que todo lo que tú necesitas está en la mano de Dios. Que sin importar lo que quizás en este momento esté pasando en tu vida, solo Dios me basta. Y yo le pregunto, ¿alguno de ustedes ha llegado a ese convencimiento en algún momento de su vida? ¿Sí? Amén. Entonces dígale a la persona que está al lado, solo Dios me basta, porque es una expresión de su corazón. Y como esto es un año de plenitud, un año de alegría, un año de estar bien, un año de confianza, entonces eso es lo que nosotros debemos manifestar. Este es un año para fluir con todas las cosas que llegan a nosotros. Y yo voy a comenzar este servicio con una pequeña fábula. Si usted la conoce, disfrútela. Si no la conoce, también disfrútela. Y como diría Tati, esto es para fluir con lo que tenemos. Y esa fábula es una corta fábula que trata sobre el águila y el cuervo.
El cuervo es el único pájaro que, digo yo, tiene el atrevimiento de picotear la nuca del águila. El cuervo comienza picoteando el águila constantemente. Y el águila, sabiendo lo que está haciendo el cuervo, se queda muy tranquila. Y el águila se queda tranquila viendo lo que está sucediendo a su alrededor. Y cuando ella lo considera prudente, comienza a elevar sus alas, comienza a levantarse hacia las alturas y comienza y continúa elevándose hacia las alturas. El cuervo, ante la altura que lleva el águila, no puede respirar, no hay oxígeno y el cuervo se desvanece, cae al vacío. El águila hizo su trabajo y el cuervo el suyo. Y yo decía, pero si el cuervo es un animal tan pequeñito y tan ágil, ¿qué tiene el atrevimiento de hacer eso al águila? Pienso que quizás lo hizo para cuidar sus crías, ¿verdad? Para que el águila no se la coma. Pero independientemente de la razón que tuvo el cuervo para ello, yo quiero que esto sirva en cada uno de nosotros, para que nosotros chequeemos 3 aspectos en nuestras vidas. Y la primera es que usted identifique cuáles son los cuervos en su vida. Identifique cuáles son los cuervos en su vida. Segundo, que usted, después que lo identifique, comience a volar más alto que esos cuervos para que ellos solitos se desvanezcan. Que usted se mantenga enfocado y siga volando más alto. Este mensaje está compuesto de 3 ideas divinas, ¿verdad? Porque todas las ideas que vienen a nosotros son divinas. 3 ideas divinas enfocadas al accionar de este año. Vamos a ver esas 3 ideas divinas con su cita bíblica correspondiente y en cada una de ellas su explicación metafísica y cómo cada una de ellas puede ayudarnos a cada uno de nosotros. Como le dije, este es un servicio recibido por el Espíritu de manera personal que yo he querido compartir con ustedes. Lo que hice fue que recogí los 5 principios Unity y los plasmé en esas 3 ideas. Pero hay algo importante de todo esto que hemos hablado en este ratito, y es que todos nosotros sabemos que Dios cuida siempre de cada uno de nosotros. Y como sabemos que es así, entonces vamos a escuchar esta hermosa oración en canto que nos dice que Dios cuida de cada uno de nosotros. Necesito saber poco aquí, necesito aprender poco allí, necesito saber más de Dios, porque Él cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa. Y no ando solo, no ando solo, porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa. Y no ando solo, no ando solo, porque Dios cuida de mí.
En mi vida no hay dirección. Tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama y Él me sostendrá. Y si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no ando solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa, no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Repítelo. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no ando solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Yo amo su casa Y no estoy solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Gracias. Gracias, Dios. Cuando nosotros sabemos que Dios cuida de nosotros, entonces nosotros podemos enfocarnos en esa primera idea, que precisamente se llama enfoque. Enfocarse espiritualmente es el acto consciente de dirigir tu atención, tu energía y tu propósito para conectarte espiritualmente con tu esencia interior. Si a mí se me ocurriese definir lo que es un enfoque en sentido general, es una meta visual. Al igual que el águila, que no se distrae por el cuervo, nosotros debemos fijar nuestra mirada en ese modelo espiritual para no desviarnos. Y eso lo podemos hacer de dos maneras. La primera manera que está ahí es a través de una atención plena y presencia. Consiste en que cada uno de nosotros comience a silenciar el ruido para que nosotros podamos escuchar esa voz interior. Que nosotros tengamos la oportunidad de observar de manera consciente nuestros pensamientos sin juzgarlos, permitiendo que cada uno de nosotros actúe desde la calma, que no reaccione por impulso. La otra parte que nosotros podemos mantenernos enfocados es a través de el despego del ego. Y nuestro cofundador Charles Fillmore, con relación a esa parte, nos dice que el ego es el hombre. Usted, yo, que por causa de su divinidad hace y deshace según su voluntad. En esto radica, ahí precisamente, póngame atención, por tener eso de hacer y deshacer es allí donde radica la mayor debilidad de cada uno de nosotros, pero también nuestra mayor fortaleza. Y como en la metáfora del águila mencionada anteriormente, usted tiene la elección de elegir
volar más alto para que las distracciones terrenales no le impidan situarse donde usted debe estar. Para definir ese enfoque ya desde una manera o de una perspectiva espiritual, el versículo que mayor define este concepto lo encontramos en Colosenses 3:2. Y le vamos a pedir a la maestra, a la ministra licenciada Nancy, que nos acompañe con la lectura de ese versículo. Colosenses 3:2, hágase la luz. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y la luz se hizo. Amén. Para nosotros hacer esa primera parte, poned la mira, tenemos que definir que eso es una acción intencional. Implica que no solo usted va a mirar, sino que usted va a dirigir su mente, pensamiento, energía al efecto hacia una dirección específica. La otra parte de ese versículo nos dice que aparte de poner las miras, nos dice que las pongamos en las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Esos valores eternos, la voluntad de Dios y ese propósito espiritual de Dios para cada uno de nosotros. Pero aparte de eso, en ese versículo nos dice otra parte, que no nos pongamos en las cosas de la tierra, que no nos enfoquemos en las cosas de la tierra. Cuando hablamos de esa tierra, hablamos de esa conciencia sensorial. Hablamos de las preocupaciones ansiosas, del ego. Hablamos de las distracciones materiales que suelen consumir nuestra energía. Y que esta parte lo que representa es el plano de los efectos en el mundo de las formas. Pero hay otra parte que yo quiero destacar en esto, es que dice las cosas de arriba, no en la de la tierra. Metafísicamente allí hay una dualidad. Hablamos de las cosas de arriba y hablamos de las cosas de abajo. Nosotros en Unity sabemos que no estamos hablando de lugares físicos, sino que estamos hablando de nuestros niveles de frecuencia. Y eso es importante. Cuando nosotros mantenemos y tenemos una frecuencia alta, de esa misma forma se manifiesta nuestro estado de ánimo. De esa misma forma, en esa vibración atraemos lo que nosotros queremos ver manifestado. La segunda idea divina que yo quiero compartir con ustedes es el propósito. Yo no sé si el propósito que usted tiene para este año está definido o simplemente como la figura que están allí representada, hay una definición de ese propósito o usted va camino a lograr ese propósito. Cuando hablamos de propósito, hablamos de ánimo o de la intención que usted tiene de hacer algo. Eso es un propósito. La intención original, la razón por la cual cada uno de nosotros fue creado, es un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si nosotros sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, nosotros nos vamos a la Biblia y podemos buscar entonces qué es un propósito según nos dice la Biblia. Si que de esa forma lo queremos confirmar. Dios tiene un propósito para todo lo que Él ha creado, nos dice la Biblia. Y en el caso de los seres humanos, en el caso de cada uno de nosotros, nuestro propósito es la intención original de Dios, marcada desde el principio. Pero usted puede tener también un propósito de vida. Ese propósito de vida es la razón por la que usted se levanta cada mañana. Es lo que le está moviendo en este momento. Lo mueven aquellas motivaciones intrínsecas que tienen diferentes direcciones y significa su propia existencia. Eso sería su propósito de vida.
Pero aparte de tener un propósito de vida, yo sé que cada uno de nosotros tenemos un propósito personal, que es la intención profunda que le da sentido a lo que usted y yo hacemos. Es la comunicación que hay entre lo que nos mueve, los valores que tenemos y el impacto que queremos generar en nosotros mismos, en los demás, en nuestro entorno. Es decir, vamos en busca de resultados. La cita bíblica que mejor responde a ese propósito la encontramos en Jeremías 29:11 y es la que se ha denominado el verso o el versículo del propósito. Y Nancy nos acompaña con la lectura. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y la lectura dice: Amén. Ese versículo nos dice, desde la perspectiva metafísica, Jeremías 29:11 se le conoce, como dije, como el versículo del propósito, como una promesa futura, como la revelación de la ley del orden, de ese orden divino y potencial que reside en nuestra conciencia humana. El propósito no es un accidente, es un plan preestablecido por esa inteligencia superior que todos conocemos y que usted le puede ya poner el nombre que usted quiera. Yo le llamo Dios, yo le llamo Padre. Y si usted define que cualquier propósito, óigame esto, oh mi Dios bendito, esto fue lo que le puso el punto. Si usted define que su propósito está alineado con lo espiritual, debe traer paz interior. Si ese propósito no está alineado con lo espiritual, entonces no hay paz en lo que usted está haciendo, en lo que usted quiere tener, en dirigir ese propósito. Y eso va a diferenciarlo de las ambiciones egoístas, que son los que le generan ansiedad, incomodidad, molestia, enfermedad y todo lo demás que nosotros conocemos. Pero este pasaje es fundamental para mí y especialmente para este año, porque tiene 3 propósitos dentro de él. Nos habla de la seguridad como un diseño divino. Cada uno de nosotros sabe cuál es nuestra identidad espiritual. En este mundo en que estamos, en este mundo que sigue recuperándose, transformándose tecnológicamente de manera tan rápida, este verso de Jeremías 29:11 nos recuerda que ninguno de nosotros es un accidente, sino un plan preestablecido por esa inteligencia superior. Cuando el texto dice, porque yo sé los planes que tengo, se está refiriendo a esa mente cuántica, a esa mente superior, esa parte en ti y en mí que ya conoce la solución y que antes de que y que lo único que falta es que cada uno de nosotros comience a manifestarlo. Cuando usted reconoce que la mente de Dios es solamente su fuente de plenitud, su fuente de paz, su fuente de gozo, el fracaso, o a lo que le llaman fracaso, es simplemente una ilusión. Y este versículo nos muestra la fe como una fuerza creativa. Todos nosotros sabemos que es la expectativa, que la fe es la, ¿cómo es que es la fe? Bueno, yo nada más y no se ve, pero perfecto. Sabemos que la fe es la expectativa de bien en el futuro, para que nosotros podamos materializar
a largo plazo y no nos podamos rendir ante la incertidumbre o ante cualquier circunstancia. Porque nos asegura que cada uno de nosotros somos un diseño divino. Aparte de eso, como ya les dije, cuando usted está conscientemente consciente, como nos dice ese versículo, en usted hay paz como una brújula. ¿Qué hace la brújula? Que marca una dirección, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, de esa misma forma, habrá paz en cada uno de nosotros. Siempre. Este versículo también alude a esa vibración original del universo. Y es importante esta parte. Es importante que nosotros manejemos esto. Cuando yo digo que alude a la vibración original del universo, es que cada uno de nosotros sabe la sustancia de qué están hechos cada uno de tus deseos. Lo que dice el versículo, el mal es visto, como ya dijimos anteriormente, como una apariencia. Y la fe como una expectativa de bien que siempre se mantiene. El versículo dice, el bien que esperáis. Hablamos ya de la expectativa de bien en el futuro. Y yo me pregunto, con este versículo, ¿cuántos de nosotros hemos sentido esa expectativa de bien? ¿Cuántos de nosotros hemos disfrutado y manifestado lo que es en cada uno de nosotros? Nosotros tenemos que manifestarlo para poder sentirlo. ¿Qué dice nuestro tercer principio, Unity? ¡Ay, Dios! ¿Qué dice nuestro tercer principio, Unity? Nosotros creamos. Amén. Entonces eso quiere decir que si nosotros nos enfocamos, que si nosotros tenemos un propósito definido, entonces lo único que nos falta es la acción. Este año es para usted poner en práctica esa sabiduría divina que es en usted, actuando con la altura del águila y la seguridad de ese propósito divino que Dios tiene para usted. Si yo definiera la acción, yo diría que es una perspectiva espiritual que yo debo practicar para este año. Que sin importar lo que pasó el año pasado, lo que esté en este año, el año venidero, mi enfoque, mi propósito es saber que solo Dios me basta. Que solo Dios nos basta. Pero hay un versículo que define básicamente lo que es nuestro accionar. Y lo encontramos en Santiago 2:17 y Nancy nos acompañará con la lectura del mismo. Hágase la luz. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y la luz se hizo. Amén. Este pasaje bíblico es la definición de nuestro accionar, porque establece que la espiritualidad en cada uno de nosotros no es un estado pasivo, sino es una fuerza motriz. ¿Por qué? Porque sencillamente nos permite a través de la acción identificar esos cuervos de que hablamos inicialmente. Esos cuervos que todos en algún momento dado tenemos. Las críticas, los hábitos que nos quitan energía, las noticias negativas,
la ira, el rencor, la falta de perdón, el miedo, la escasez. Cada uno de nosotros va a identificar de esos cuervos cuáles son los cuervos que en este momento nosotros tenemos. El 2026 es un año que nosotros podemos llamarlo de inicio, porque sabemos cuáles son nuestros cuervos. Mantenemos nuestra frecuencia alta para que entonces las apariencias o los llamados problemas, cuando nosotros nos mantenemos en una vibración alta, ellos comienzan a desaparecer. Pero déjeme decirle algo, no basta con que usted desee las cosas que quiere. No basta con que usted solamente se ponga a meditar. La energía para usted ver manifestado lo que usted quiere necesita un canal físico. Y ese canal físico es la acción para que se pueda manifestar. ¿Cómo dice nuestro quinto principio? Quiere decir que el accionar nos da validación del pensamiento. La acción es la prueba de que realmente tú y yo creemos en ese propósito divino. Si tú dices que tienes fe en un proyecto, pero no te mueves hacia él, tu subconsciente recibe la señal de que no es real. Y por tanto, la acción no se manifiesta, la acción no le da vida. Debe haber un movimiento de energía. El actuar rompe con la inercia. Y como el águila, amigo, que debe batir sus alas para alcanzar la corriente térmica adecuada, tu acción inicial genera el impulso para que las leyes universales comiencen a trabajar a tu favor. Y debes aplicar el vuelo del águila para mantenerte en esa vibración. Debes mantenerte enfocado. En lugar de que usted diga, yo voy a intentar hacer tal o cual cosa, utiliza el lenguaje como un hecho. Ya esto está hecho. Organiza tu agenda, tu entorno, para que puedas mantener tu éxito. Y después que has identificado tus cuervos y has subido tu frecuencia y te mantienes enfocado, este año es un año sin distracciones. Aunque podríamos decir que este año es un año de mucho ruido digital en todas direcciones, para que tú sepas que tienes que desenfocarte de esa parte y enfocarte en un solo sitio. Tu acción debe estar precedida por una visión clara, una visión auténtica, una visión que te mantenga enfocado con tu propósito y en tu accionar correcto. Nosotros debemos hacer un mapa de propósito. En Unity siempre nos han enseñado a hacer un mapa de tesoro. Y yo sé que todos los que estamos aquí conocemos un mapa de tesoro. Pero aparte de ser un mapa de tesoro que está plasmado regularmente en las cosas materiales, yo te invito a que en este momento entonces tú hagas un mapa de propósito que esté enfocado en tu parte, en ti y en tu espiritualidad. Y que tu mapa de propósito sea, yo me voy a mantener en calma, yo voy a disfrutar este momento, aunque lo que esté fuera diga lo contrario. Yo voy a hacer un mapa de propósito para mantener la armonía. Yo voy a hacer un mapa de propósito para mantener la paz. Yo voy a hacer un mapa de propósito para mantener el amor. Y mientras nosotros hagamos algo diferente a lo que hicimos anteriormente, entonces ahí estará la diferencia para nosotros ver realmente lo que nosotros queremos ver manifestado. Cuando usted está claro en cuál es realmente
su propósito y ya usted está enfocado y ya usted sabe lo que es y sabe cuál se va a accionar, entonces usted simplemente se va a hacer esa pregunta que yo me hice y que quise compartir con ustedes. ¿Esto me eleva o me ata a la tierra? ¿Esto que yo quiero me ata o me eleva? ¿Cuál de las dos cosas? Si usted no sabe realmente la respuesta a esa pregunta, entonces tendremos que empezar de nuevo. Tendríamos que empezar con el enfoque, el propósito y terminar con el accionar. Y cuando usted pueda responder esa pregunta, con paz, entonces yo le voy a pedir en este momento que simplemente con esa pregunta en mente y corazón hagamos en este momento un momento de entrega. Que demos gracias a Dios porque todo lo que nos eleve o nos ate sea parte de ese propósito divino que tú quieres que nosotros definamos en este momento. Yo te doy gracias porque has establecido ese propósito en mi vida. Yo quiero que cada uno de ustedes, aparte de tomar respiraciones lentas, profundas y suaves, con la intención de solamente aquietarnos un poco más, para que la respuesta a esa pregunta lleve a esa pantalla de nuestra mente en blanco y la pongamos allá y la respuesta sea recibido para cada uno de ustedes. Que la respuesta va a ser guiada por el Espíritu. Y aunque esa respuesta llegue a usted y usted no sienta que le da paz, chequee a ver, o le está elevando o le está atando a la tierra. Fijo mi mirada en lo alto, asumo mi éxito con paz y actúo con la determinación de quien sabe que el camino ya ha sido trazado. Yo te doy unos momentitos en silencio para que visualices la respuesta en la pantalla de tu mente. Para darte la gracia, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Reconozco que la inteligencia infinita tiene un plan de perfección para cada uno de nosotros. Decretamos que solo pensamientos de paz, abundancia y éxito fluyen a través de nuestras conciencias. Manifiesto y manifestamos un futuro glorioso que ya está preparado por el Espíritu para cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias,
más. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Dios, porque sabemos que esa luz nos guía y nos mantiene siempre en la plena seguridad de que sabemos que tú estás a cargo, que solo Dios me basta, que solo Dios nos basta. Decimos juntos, con nuestros pies firmes, tranquilos, moviendo nuestras manos y nuestros pies, y con nuestros ojos bien abiertos, decimos gracias por tu enfoque, tu propósito y tu accionar. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén y amén. Bien, amigos, y ahora pues en este año 2026 yo espero que no perdamos el tiempo defendiéndonos de quienes nos critican o de las circunstancias que intentan frenarnos. Que hagamos como el águila, que sigamos volando más alto. Que nuestro éxito vendrá de pelear esas pequeñas batallas. De no pelear esas pequeñas batallas, sino de alcanzar las alturas donde tus problemas o tus apariencias no tengan aire para respirar. El enemigo puede sentarse a tus espaldas y te querrá morder el cuello, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y se van a levantar siempre como las águilas, y seremos altamente bendecidos al recordar y practicar esto siempre. Dios les bendice. ¿Cuántas águilas hay aquí? ¿Cuántas águilas hay aquí? Gracias, Dios. Yo le combino con ese mantra de acción. Ese mantra no es más que una guía mental para que en este año, si en algún momento dado nos sentimos un poquito flojos, recordemos estas afirmaciones. Vamos a hacerlas juntos una sola vez. La primera: fijo mi mirada en lo alto, asumo mi éxito con paz y actúo con la determinación de quien sabe el camino ha sido trazado. Y la segunda: reconozco que la inteligencia infinita tiene un plan de perfección para mí. Decreto que solo pensamientos de paz, abundancia y éxito fluyen a través de mi conciencia, manifestando ahora el futuro glorioso que ya ha sido preparado para mí. Gracias, Dios les bendice.